en la segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 13. Si alguien cree que recibió lo que pidió al Señor, levante su mano. Si alguien creyó, aleluya, aleluya. Amén. Lo tiene. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 11 y versículo 13, por favor. Amén. Dice así. Vamos a leerlo en voz alta, todos juntos, por favor. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. ¿Quién cree esta palabra? Esta palabra es palabra del Señor. Yo quisiera continuar el día de hoy con una parte del tema que yo comencé hace algunos días, que se llama contraatacando al enemigo. Amén. Dice el apóstol Pablo que no debemos desconocer, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo. Porque si tú las ignoras, entonces el enemigo va a tomar ventaja sobre ti. Pero si tú las conoces y tú te metes dentro de la palabra, porque en la palabra es donde vas a hallar fundamento para toda doctrina bíblica. Y si tú te metes en la palabra, tú vas a encontrar lo que el Señor te quiere dar y vas a encontrar la seguridad de estar en el lado victorioso. Y el lado victorioso es del lado del Señor Jesucristo. ¿Quién está del lado del Señor Jesucristo? Si usted está del lado de Cristo, usted está del lado victorioso. Pero usted necesita saber lo que la palabra del Señor dice para poder estar del lado del Señor Jesucristo. Amén. ¿Sabían que muchas veces usted pudiera estar del otro lado del Señor Jesucristo? Aunque usted pensara que está sirviendo a Dios, pero si de alguna manera usted se está oponiendo a la obra que Dios está haciendo, o está oponiéndose a su palabra, usted puede estar al otro lado del Señor, como le sucedió a Pablo. Pablo era del pueblo de Dios, del pueblo judío, pero sin embargo en una ocasión se encontró luchando contra Dios mismo, porque estaba persiguiendo al pueblo de Dios, al pueblo cristiano. Y el Señor Jesucristo le habló y le dijo: Pablo, Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar, ¿qué? Coces contra el aguijón. ¿Qué quiere decir la palabra coces? Patadas, ¿verdad? Pero pues yo no creo que ninguno de aquí de coces, ¿verdad? Sí, a ver, levanten la mano los que saben dar coces. Pues, entonces no son patadas normales, ¿verdad? O sea, son patadas, pero ¿de qué? Sí, de un animal, ¿verdad? De un caballo, de un burro, de una mula, ¿verdad? Estos son coces. Dice, estás dando coces, estás dando patadas, dice, pero contra, ¿qué? El aguijón. ¿Qué quiere decir aguijón? Un pico, una espina, ¿verdad? Así como si usted encontrara a una mula, que yo pienso que nunca la va a encontrar, ¿verdad? Pero que usted esté encontrando una mula dando de coces o dando de patadas en contra de un nopal o de algo que le vaya a hacer daño a esta mula, ¿verdad? Así se encontraba Pablo. Pablo se encontraba dando coces
contra el aguijón. ¿Y sabes por qué? Porque no conocía Pablo el plan de Dios, y Pablo pensaba que estaba de parte de Dios, pero sin embargo no estaba de parte de Dios, estaba de parte del lado que estaba contra el Señor, en contra del Señor. Por eso le dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y cada vez que nosotros rebasamos los límites de los principios bíblicos, nosotros estamos dando coces contra el aguijón. Cada vez que nosotros estamos rebeldes a la palabra de Dios, estamos dando coces contra el aguijón. Cada vez que tu corazón está enojado y está resentido y rencoroso y estás dando coces contra el aguijón. Cada vez que tú te estás comportando de una manera que no es cristiana, estás dando coces contra el aguijón, porque no estás del lado vencedor, del lado ganador. Si tú quieres ser victorioso y quieres terminar firme en el día malo, tú necesitas tener lo que la palabra del Señor dice que necesitas tener. Amén. Contraatacando el enemigo, este es el tema, esta es una continuación. Yo quiero hablar en este día acerca de la parte de la armadura que sobre todas las cosas tú debes de colocarte. ¿Cuál es esa parte de la armadura que sobre todas las cosas tú debes de colocarte? ¿El escudo de qué? De la fe. ¿Recuerda cuáles son las 6 partes de esta armadura? ¿Cuáles son? Dice, nuestros lomos ceñidos ¿con qué? Con la verdad. Número 2, la coraza de justicia. Número 3, nuestros pies calzados con el apresto del evangelio de la paz. Número 4, el escudo de la fe. Número 5, el yelmo o casco de la salvación. Y número 6, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dijimos algunos principios en este tema. Número 1, para que usted realmente se coloque su armadura, no basta solamente con repetir de memoria cada una de las partes de la armadura. No basta con eso. No es que si usted dice, yo me ciño con la verdad, o yo me pongo la coraza de justicia, o yo me calzo los pies con el apresto del evangelio de la paz, que ya usted se los puso. No se puso nada si usted no está viviendo esa parte de la armadura. ¿Me explico? Por ejemplo, si usted dice, yo me ciño con la verdad, pero si usted todavía sigue andando con mentiras, con mentirotas, o con mentiritas, o con si usted no anda en la verdad o no anda conforme la palabra de Dios, usted no se está poniendo más que pura nada, ¿verdad? Si usted dice, yo me pongo la coraza de justicia, ¿qué quiere decir? Que está limpio, que está íntegro, que usted no tiene nada de qué avergonzarse delante de Dios. Esto es la señal que usted trae puesta su coraza de justicia. Usted puede checarse ahorita en este momento. Usted puede examinarse, puede revisarse. Y usted puede decir, ¿realmente yo traigo la coraza de justicia? A ver, hágase un chequeo ahorita. Si usted no tiene ninguna pena, ninguna vergüenza, ni nada que lo limite de la presencia del Señor, quiere decir que usted trae la coraza de justicia. Pero si su corazón lo reprende, si su conciencia lo reprende, aún como dice la Escritura, más grande que nuestra conciencia es el Señor, sí. Pero si el Espíritu Santo lo está reprendiendo de algo, o su propia conciencia, o su propio corazón, o su mente, y usted sabe que usted no ha pedido perdón, o que usted anda mal, usted no trae nada de la coraza de justicia. Y usted puede decir 10,000 veces, me pongo la coraza de justicia, me pongo la coraza de justicia, me pongo la coraza de justicia, pero si usted no está justo, no está justificado, no se pone nada. ¿Me explico? Usted tiene que pedir perdón al Señor y tiene que vivirlo diariamente. Sí, si queremos terminar el día
que consideramos un día malo y lo queremos terminar firme, tenemos que ponernos la coraza de justicia. Amén. El día de ayer para algunos o para muchos, ¿verdad?, fue prácticamente un día malo, pero muchos de ellos terminaron firmes, ¿verdad? Según el testimonio del hermano Sergio, fue un día malo, ¿no es así? Ayer fue un día malo porque tuvieron algunas experiencias muy difíciles, pero al final del día estaban firmes. ¿Fue ayer o antier? Antier, perdón. El día de antier fue un día malo, ¿verdad? Yo más adelante tengo un punto como un testimonio de lo que ocurrió a su esposa y a sus cuñadas y a su niño y a su sobrinita. O sea, fue un día malo, ¿verdad? Para el hijo de los hermanos magos, el día de antier también fue un día malo. Pero sin embargo terminaron el día firmes. ¿Por qué? Porque si tú te pones toda la coraza de justicia y cada una de la armadura o las partes de la armadura que tienes del Señor, tú vas a terminar firme. Amén. Pero dice la Escritura, sobre todo, ¿qué? Ponte, ¿tú qué? Sobre todas las cosas, colocaos vuestro escudo de la fe, con que podáis, ¿qué? Apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esto es lo que vamos a hablar hoy. Hablamos ya de colocarnos o de calzar nuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz, que no quiere decir que usted repita solamente la frase, me pongo el calzado. Usted puede repetirla 50,000 veces, pero si usted no está evangelizando, si usted no está llevando el Evangelio a los demás, si usted no está compartiendo de Cristo, usted anda descalzo espiritualmente. Usted no está calzado con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Si usted dice, me pongo el yelmo de la salvación y traigo el casco de la salvación, usted lo puede decir muchas veces, pero si usted no lleva cautivo todo pensamiento que se levante en contra de la voluntad del Señor, si su mente está pensando todavía en basura, si usted está permitiendo basura en su mente, usted no está colocándose su casco de la salvación. Y como decíamos, no quiere decir que de vez en cuando cruce algún ave de rapiña o un pensamiento malo, ¿verdad?, sobre su mente, sí, pero ese pensamiento malo tiene usted que sujetarlo y tiene que someterlo a la voluntad del Señor. Decíamos, usted no puede evitar, como alguien decía así, no puede evitar que los pájaros vuelen encima de su cabeza. Pues no, usted no lo puede evitar. Pero usted sí puede evitar que hagan nido en su cabeza, ¿verdad? Porque ninguno de los que están aquí, repito nuevamente, llegó con un nido en su cabeza, ¿verdad? Ni de los pajaritos que más le gustan a usted. O sea, nadie vino con un nido de golondrinas o nido de gorriones, pero sabe, muchos espiritualmente sí traen un nido ahí, ¿verdad? De buitres o de águilas o de quién sabe qué. Y por 50,000 veces que digan, me pongo el casco de la salvación, si traen todavía sus pensamientos ahí, no se están poniendo nada. ¿Me explico? Si usted dice, me pongo o yo tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, pero si usted no usa la palabra de Dios, es más, si usted ni siquiera lee la palabra del Señor, si usted ni siquiera escudriña la palabra de Dios, si usted se basa en otras cosas que no son la palabra de Dios, usted no está colocando la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Cristo la tomó, sí la tomó contra los ataques del maligno, porque el maligno le dijo, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le contestó el Señor? ¿Verdad? Nada más vimos como una ráfaga de la espada del Señor, ¿verdad? Dice, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Y el Señor mandó un espadazo, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esto es usar la palabra, hermano. Esto es usar la palabra. Usted va a traer la espada del Espíritu cuando en cada circunstancia de su vida, cuando en cada experiencia de su vida, usted esté utilizando y respondiendo de acuerdo como dice la palabra. Amén.
Usted va a traer la espada del Espíritu cuando a usted le hagan un mal y que usted conteste con otro mal. Usted trae la espada del Espíritu, contésteme eso. Que a usted le hagan un mal y usted conteste con otro mal, usted trae la espada del Espíritu. Mentira. Usted puede decir, yo tomo la espada del Espíritu, pero si usted no está reaccionando conforme a la palabra, usted no se está colocando nada, usted no está tomando nada. Pero si usted reacciona conforme lo que dice la palabra del Señor, usted sí está usando verdaderamente la palabra del Señor. Amén. Arrójate, le dijo Satanás a Cristo, arrójate abajo, porque escrito está. Fíjese muy bien que aún Satanás conoce bien la Biblia, ¿verdad? ¿La palabra de Dios tiene poder? ¿Sí? ¿Tendrá poder la palabra de Dios? Entonces, ¿tuvo poder la palabra de Dios cuando la mencionó Satanás? Y cuando le dijo, escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden y para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Sabe? Satanás se sabe de memoria la palabra de Dios más que muchos cristianos, ¿verdad? Más que muchos cristianos se sabe Satanás la palabra de memoria. Y si los cristianos no leen la palabra de Dios, si los cristianos no escudriñan en la palabra de Dios, si los cristianos no memorizan versículos de la palabra de Dios, Cristo memorizaba los versículos de la palabra, ¿no es así? Porque imagínese que Satanás le hubiera dicho, arrójate, porque escrito está, a sus ángeles mandará para que te guarden. Y que diga, no, espérate, porque por ahí hay un versículo, déjame conseguir uno de los rollos, porque no recuerdo en qué rollo, y no recuerdo más o menos cómo dice, ¿verdad? Pero algo sí, dice acerca como de tentar, pero vamos a buscar. El Señor lo sabía de memoria, el Señor lo tenía grabado en su corazón, ¿verdad? Dice, sí, pero escrito está también que no tentarás al Señor tu Dios, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Sabe una cosa? Algunas partes de la Escritura, el mismo Satanás las va a querer utilizarlas para voltear el significado de la palabra de Dios. Pero cada palabra, cada versículo tiene que estar de acuerdo, tiene que estar en armonía con toda la Biblia. Si una persona viene con usted y le dice, pero es que la palabra de Dios dice así, le dice, sí, pero la misma palabra de Dios dice así también aquí. Y la palabra de Dios no se contradice, la palabra de Dios tiene que estar en armonía. Amén. 3 veces el Señor Jesucristo usó la espada del Espíritu. Y el usar la espada del Espíritu es que usted viva la palabra. Porque tampoco es que se la aprenda de pura memoria si usted no la vive, ¿verdad? De nada sirve que usted se sepa Romanos 8.1. ¿Quién se sabe Romanos 8.1? Levante la mano los que sepan Romanos 8.1. Se lo voy a dejar de tarea, Es una cita bien importante, dice, ahora bien, ¿qué más? Los que no andan conforme a ¿qué? Conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Usted se sabe este versículo, ¿verdad? Pero sin embargo usted, si anda en la carne, no le sirve de nada. No le sirve absolutamente de nada. Si usted anda en la carne, si usted se comporta en la carne, si usted reacciona en la carne, usted no se está comportando de acuerdo a la palabra de Dios, usted no está usando la palabra de Dios. ¿Me explico? Ponerse la armadura es hacer carne la palabra de Dios. Eso es ponerse la armadura. Que usted haga carne. Que la palabra de Dios viva en usted, que la palabra de Dios tenga manos, tenga boca, tenga mente, tenga ojos, que sean los suyos. Que la palabra de Dios corra, que se exprese a través de usted. Esto es colocarse toda la armadura de Dios, que la palabra de Dios se encarne. Así como decía la Escritura. Y el verbo de Dios, ¿qué quiere decir la palabra verbo de Dios? La palabra. Y el verbo de Dios se hizo carne
y habitó entre nosotros, y nosotros vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe? Todos los demás, los que vivieron en la época de Cristo, vieron la gloria de Dios. ¿Por qué vieron la gloria de Dios? Manifestada en una persona, en Jesucristo. La palabra de Dios, el verbo de Dios, tomó forma humana, se hizo carne, y todos vieron la gloria del Señor. ¿Sabes que es lo mismo que hoy en día el Señor quiere hacer con su pueblo? Que la palabra de Dios tome forma humana, que la palabra de Dios tome carne, que encarnes la palabra de Dios, que vivas tu cristianismo realmente como tú debes vivir tu cristianismo. Amén. Hoy en día, hermano, hay tantas doctrinas diferentes. Hay tantas maneras de pensar diferentes. Unos cristianos piensan de otra manera, otros cristianos piensan de una manera muy diferente. ¿Sabes? Eso es precisamente lo que los católicos romanos siempre están en contra de los cristianos evangélicos. Porque los cristianos evangélicos, pues de repente ya no están de acuerdo, ¿verdad?, con algo, y pues ni modo, no estoy de acuerdo con esta manera de enseñar, y pues vamos a fundar nuestra iglesia, ¿verdad? Entonces los de la iglesia A estaban predicando una cosa, pero un miembro de la iglesia A no estuvo de acuerdo, entonces fundó la iglesia B. Y así que la iglesia evangélica ya se forma de la iglesia AB, ¿verdad? Luego, en las iglesias AB surgieron miembros, no estuvieron de acuerdo, y al ratito tenemos la iglesia A, la iglesia B, la iglesia C y la iglesia D. Y a veces A, B, C, D, y tenemos todo el abecedario de iglesias, y tenemos multitud de iglesias evangélicas, ¿verdad? Y que unos aplauden y otros no aplauden, y otros levantan las manos y otros no levantan las manos, y unos creen de esta manera y otros no creen de esta manera, y todo el mundo se está peleando, ¿verdad?, unos con otros. ¿Por qué? Porque creen de manera diferente, y todos están contra todos, así una batalla campal en contra de todos, porque son puras doctrinas diferentes. Y muchas veces esto es lo que los católicos atacan, ¿verdad? Los católicos romanos atacan. Y después nosotros tenemos nuestros errores, pero ¿sabes una cosa? Nuestra iglesia es solamente una sola iglesia. Yo no estoy de acuerdo con este pensamiento, solamente te estoy expresando lo que muchos católicos romanos dicen, ¿verdad? O lo que muchos testigos de Jehová dicen. Dicen también, bueno, en donde quieren todo el mundo que tú vayas, los testigos de Jehová van a ser los testigos de Jehová, ¿verdad? Pero a todas las partes del mundo donde voy, yo siempre voy a ver diferentes iglesias evangélicas. Y la iglesia fulana, y la iglesia sutana, y la iglesia mangana, y ninguna de las iglesias se ponen de acuerdo. Yo no sé qué va a pasar cuando sea el arrebatamiento y nos vayamos con el Señor, ¿verdad? Y aparte de eso, unos cristianos evangélicos como nosotros creemos en el arrebatamiento y estamos esperando en el arrebatamiento, pero surgen por allá otros cristianos y dicen, no, qué arrebatamiento, no hay nada de arrebatamiento, qué tribulación, no hay nada de tribulación, qué milenio, no hay nada de milenio. Bueno, pues no sé qué va a pasar, si unos se vayan, si otros se queden, si otros se quedan a la gran tribulación. ¿Sabes una cosa? En el cielo no va a haber departamentos, ¿verdad? Que tú vayas en el cielo y haya departamentos. Como recuerdo que en una ocasión compartía esto, y por cierto que nunca recordé en qué mensaje compartía esto, pero compartía que un día se fueron al cielo unos hermanos y estaban caminando así, y de repente se encontraron con una pared muy grande y preguntaron, oye hermano, Pedro, pues ¿qué hay aquí al otro lado de la pared? Y luego dijeron, cállate, dice, porque aquí al otro lado están los pentecostales y piensan que son los únicos que están aquí. Sí, cada uno está así, ¿verdad? No, es que esto es así, y el milenio, y la gran tribulación, y el rapto. ¿Sabes una cosa? A mí me gusta mucho el aspecto de profecía, me gusta mucho. Mi tema favorito de la Biblia siempre es profecía, Apocalipsis, Daniel, Ezequiel. Pero ¿sabes una cosa? Las bases de mi cristianismo no están en ninguno de esos libros.
Y al compartirle a otra persona, yo no voy a comenzar a compartirle de aquello que nos está dividiendo o de las diferencias doctrinales que existen. Y como dice San Pedro mismo, algunas doctrinas de San Pablo son difíciles de interpretar. ¿Sabías tú eso? Son difíciles de interpretar. Pero si nosotros en esta iglesia las interpretamos de una manera, hermano, todos debemos estar de acuerdo en esta manera de interpretación. Sí, yo le invito, si usted no está de acuerdo con esta manera de interpretación, quizá haya una iglesia local donde usted esté, o donde en esta iglesia local estén de acuerdo en la manera en que usted vea las cosas. Amén. En esa manera yo veo bendición a que haya diferentes iglesias locales, porque hay diferentes maneras de interpretar lo que un versículo dice. Amén. Cada una de las iglesias, pues todas las iglesias decimos, es que aquí compartimos la verdad. Sí, como dice el dicho, ¿quién vende pan frío? ¿Verdad? No creo que en una iglesia tú vayas y digas, aquí compartimos la falsa doctrina, vengan aquí. Pues nadie va a ir. Nadie va a ir. Dice, cada uno crea, ¿verdad? O esté seguro, así como recibió, bienaventurado aquel que no se condena en aquello que aprueba. Yo creo en esta manera, sí. Y sabes, si yo soy el pastor de esta iglesia y hay un cuerpo de líderes de esta iglesia, y si los líderes comparten una cosa, tienen que compartir lo mismo que yo estoy compartiendo, o si yo comparto va a ser lo mismo que ellos están compartiendo. ¿Por qué? Porque si no hubiera división entre nosotros. Amén. Y como dice la escritura, es necesario que haya contención entre los hermanos, es necesario que haya disensión. No contención, amén, es muy diferente. Contención es pelea, borrón, amén. Es necesario que haya disensión entre los hermanos. ¿Qué quiere decir disensión? Diferencia de opinión. Sí, podemos tener diferencia de opinión, hermano. Podemos tener diferencia de opinión. Si tú no estás de acuerdo con mi opinión, bueno, y es una opinión muy importante en la iglesia, pues esta iglesia tiene que andar en unidad. No me compartas en medio de la iglesia tus diferentes opiniones, ¿verdad? Yo nunca voy a permitir a un hermano que venga en el púlpito, y comparte de una doctrina diferente a la que yo creo. No lo voy a permitir sin antes hablar con esa persona y decirle, ¿sabes una cosa? Tú hiciste mal porque tú estás compartiendo algo en contra de lo que yo estoy compartiendo. Entonces hay división, ya no solamente disensión, hay división. El Señor no quiere que haya divisiones en el cuerpo de Cristo. El Señor quiere que haya manifestación del cuerpo de Cristo. El Señor quiere que haya manifestación de unidad, de amor en el cuerpo de Cristo. Es necesario que haya disensión entre los hermanos para que se manifiesten los que son aprobados. ¿Sabes? En una disensión, en una diferencia de opinión, ahí se va a manifestar, como que va a brillar, va a saltar el que es aprobado. ¿Y sabes quién va a ser aprobado? Muchas veces dice, bueno, va a ser aprobado el que tenga las mayores bases de que su doctrina es la buena. No. Va a ser aprobado, ¿sabes quién? El que reaccione conforme la voluntad de Dios. El que manifieste el carácter del Señor Jesucristo, ese va a ser aprobado. Amén. Así que, si hay disensión entre los hermanos, es necesario, ¿sabes para qué? Para que se manifiesten realmente los que son salvos, que se manifieste realmente aquel que verdaderamente es cristiano. Amén. Fíjate, en una ocasión llegan conmigo y me dicen, pues hermano, usted tiene que hacer estas decisiones, ¿verdad? O sea, si yo estoy enseñando esto, si yo creo, por ejemplo, que la mujer puede predicar en la iglesia,
la mujer va a predicar en la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque el pastor está de acuerdo con eso, los líderes están de acuerdo con esto, y la congregación no es una iglesia congregacional. A lo mejor estas personas, parte de la congregación que quieren dirigir al pastor, tendrían que irse a una iglesia congregacional. Por eso hay iglesias congregacionales donde sí hay grupos de la congregación donde pueden dominar y pueden ejercer autoridad y pueden establecer la doctrina que se predica en esa iglesia. ¿Me explico? Pero si es una iglesia donde creemos en la obra pastoral, en el ministerio pastoral, en el ministerio de los líderes, seguro tenemos que estar en unidad, hermano. El mayor pecado de Corinto, ¿sabes cuál era? El mayor pecado cuando Pablo escribió a los corintios. Y en los corintios había desorden, pero así, bárbara, ¿verdad? Una desorden, pero había un desorden, grande. Allí en esa iglesia, en primer lugar, no aceptaban el ministerio del apóstol Pablo. Él era un apóstol y muchos de ellos sabían que Pablo era apóstol. Pero habían llegado algunos a aconsejar, entre comillas, a los corintios para decirles que no aceptaran el ministerio del apóstol Pablo porque Pablo andaba muy mal. Sí, no tenían ni de qué acusar a Pablo, ¿verdad? Porque Pablo era un ejemplo en todo. Y Pablo les escribe una carta y Pablo comienza a decirles, ¿saben una cosa? Los que andan mal son ustedes. Y comienza a reprenderles. Y luego les dicen, miren, hay pecado ahí en su iglesia. Hay uno que está viviendo con su madrastra. ¿Cómo es posible esto? Dice, ni siquiera en los mundanos se ve eso. ¿Cómo es posible que alguien esté viviendo con su madrastra? Y comienza a hablar Pablo de cosas más gruesas que había dentro de los corintios. Pero los corintios estaban llenos de dones. Olvídelo. Nadie más en los corintios tenía más dones que los corintios. Todos los dones se manifestaban. Todos. Don de palabra, de ciencia, don de sabiduría, don de lenguas, don de profecía, muchos dones, todos los dones. Pero del fruto, cero, ¿verdad? No había fruto. ¿Sabe es más importante el fruto del Espíritu que los dones. Son importantes los dones, sí, hermanos, son importantes los dones, ¿verdad? Sin los dones del Señor es una iglesia fría y una iglesia que no está esperando en el Señor. Son importantes los dones, sí, pero más importante es el fruto del Espíritu de Dios. Dice, no impidáis hablar en lengua, no, pero que todo se haga decentemente y con orden. Sí, Pablo no estaba en contra de la manifestación de algunos dones, pero tenía que ser decentemente y con orden. Pero te voy a decir una cosa, de todas las fallas de la iglesia de los Corintios, había una falla que sobresalía de todas las demás fallas. ¿Y sabes cuál falla era esa? Esa falla, y por causa de esa falla, dice, algunos de ellos habían enfermado, y otros estaban graves, y otros habían muerto. Dime cuál era esa falla de Corinto. ¿Sabes qué? Que no discernían el cuerpo de Cristo. Esa era la falla de los corintios. Cuando os reunís, dice, a participar de la cena del Señor, no lo hacéis para bendición, lo hacéis para contención, porque oigo que hay entre ustedes divisiones. Y dice, y en parte lo creo. Así decía Pablo. Sí creo que haya divisiones. Porque ¿sabes qué? Es necesario que haya disensión entre los hermanos para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Los aprobados tenían que permanecer. Y los que iban a ser reprobados, pues lógicamente eran los que tenían que ser divididos, ¿verdad? Quizá estos hermanos tenían que llamarles hermanos separados, porque no estaban juntos con el grupo, estaban divididos. Por eso dice, en parte lo creo, pero es necesario que haya diferencia de opiniones, es necesario que haya disensión para que se manifieste los que son aprobados. ¿Sabes una cosa? Que cuando una persona anda incorrectamente,
se manifiesta porque se manifiesta. Cuando una persona trae algo oculto, pero que no se sabe qué es lo que trae, Dios va a permitir alguna acción, algún hecho o algo, una disensión, un enfrentamiento, una diferencia de opinión para hacer manifiestos a aquellos que no son aprobados. Este era el mayor pecado de la iglesia de Corinto. ¿Sabes una cosa? Yo anhelo una iglesia que crezca en número, sí. Yo quiero ser sincero, yo lo anhelo y no es malo. Yo pienso, muchos de los de aquí anhelamos que nuestra iglesia crezca, que crezca en número, porque eso quiere decir que hay más personas que van a ser salvos, amén. No quiero que crezca en número por miembros de otras iglesias que se añaden a nuestra iglesia. No, hermano, porque este no es un crecimiento normal. No quiero que crezca en número solamente porque haya muchas parejas que se casen y que tengan bebés. Gloria a Dios, qué bueno por estos miembros. En la clase de crecimiento también se ve ese punto. La iglesia que puede crecer por nuevos miembros que nacen dentro de ahí. Gloria a Dios, bienvenidos, amén. Pero la iglesia, yo quiero que crezca la iglesia de nuevos miembros, nuevas personas que acepten al Señor Jesucristo, que crezca esta iglesia realmente, ¿verdad? Pero que crezca de una manera sana. Si nosotros ahorita somos 50, ¿verdad? Si somos 70, si somos 80, y tenemos los problemas que podemos tener, imagínate, si tú multiplicas esos 80 por 10, serían 800, pero sería la misma situación multiplicada 10 veces. Y Dios nos libre, ¿verdad? Si Dios nos libre. Porque ¿para qué queremos una multiplicación? Si hay multiplicación de miembros, pero también multiplicación de problemas. No, mejor primero que seamos uno. Que cuando participemos de la cena, y no estoy solamente diciendo de una vez al mes, ¿verdad? Porque una vez al mes participamos de la cena del Señor, los primeros domingos de mes. Y sí, hemos apartado ese domingo y participamos de la cena del Señor y recordamos la obra que el Señor Jesucristo hizo en la cruz. Pero sabes una cosa, en cada servicio nosotros debemos de vivir esa obra que hizo el Señor Jesucristo. Claro que no creemos tampoco como en la religión católica romana, que creen que cada culto que tienen sacrifican al Señor Jesucristo. No, el Señor fue sacrificado una sola vez y para siempre. Pero cada vez que nos reunimos, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que nos reunimos a una fiesta, que nos reunimos donde 2 o 3 están congregados en su nombre. Dice, ahí yo estoy en medio de vosotros. No quiere decir que donde están los hermanos juntos en armonía, ahí hay salvación y bendición. ¿Sabes una cosa? Nos estamos haciendo tontos. Nos estamos haciendo tontos. Si nosotros nos congregamos y nosotros sabemos que no andamos bien y que la iglesia no anda bien, ¿sabes una cosa? Nos estamos haciendo patos. Porque venimos a ser bendecidos. Venimos a cantar a Dios y venimos a orar a Dios y alabamos a Dios y todo, pero sin embargo no estamos como la palabra del Señor dice que debemos estar. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos. La armonía no la comemos, juntos. Pero si te comes o me como la armonía, no va a haber bendición ni vida eterna. ¿Sabes lo que quiere decir vida eterna? Que otro sea salvo, que otro acepte al Señor Jesucristo. Amén. Yo pienso que mi introducción fue tan larga, ¿verdad? Pero es necesario decir esto, para poder vivir el escudo de la fe, para poder colocar tu escudo de la fe. Y que yo quiero que coloquemos el escudo de la fe dentro de la fidelidad de Dios. Dios es fiel, sí. Aun si fuéramos infieles, Dios permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Fíjate qué bondad del Señor.
Aun si tú fueras infiel, aun si tú hubieras fallado, pero tú lo reconoces, tú pides perdón al Señor y tú pides bendición hoy, Él no puede negarse. Él te va a dar bendición. Amén. Sí te va a dar bendición. ¿Sabes por qué? Porque Él es fiel. Pero qué maravilla. Qué hermoso será cuando el Señor diga, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos, ¿y en qué? Y en armonía. ¿Cómo podemos estar en armonía? ¿Cómo podemos? Pues no estamos en armonía, pastor, porque usted no acepta lo que yo pienso. No estamos en armonía porque usted no piensa como yo pienso, porque usted tiene una doctrina diferente de la que yo pienso. Pues hermano, yo prefiero que estemos en armonía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que estemos en armonía. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos, ¿en qué? En armonía. Muchas veces yo me pongo a observar a la iglesia. De aquí de abajo la observo un poco menos, pero de aquí de arriba la observo un poco más. Y venimos a los servicios a alabar al Señor, a recibir bendición de Dios, a mostrar nuestro cristianismo. Hermano, estoy aquí, gloria a Dios, soy cristiano. Pero sabes, venimos y pues de plano cerramos los ojos. Señor, los cierro porque si los abro, no, pues voy a ver a aquel y voy a ver a aquel y no, pues como que no hay armonía, ¿verdad? Así que si los cierro, pues mejor juntos y en armonía, de todos en armonía porque tenemos los ojos cerrados. Pero nos estamos haciendo, hermanos, no estamos viviendo realmente nuestro cristianismo, no estamos sacando, ¿verdad? Si una persona está mal, se va a manifestar porque está mal. Pero si quieres permanecer en armonía en esta iglesia, vas a permanecer en armonía. Me estoy explicando. Ahí hay bendición. Ahí el Señor se mueve. Ahí hay salvación. Pero si no, no hay salvación. Si no, yo voy a regar la semilla o alguien va a regar la palabra del Señor y ¿sabes una cosa? No va a fructificar, va a caer en el camino y cuando vengan las aves de rapiña se la van a comer. Y vamos a venir y vamos a salir igual como vinimos o quizá más frustrados de lo que vinimos porque no obtuvimos lo que nosotros necesitamos. ¿Qué crees tú? ¿Que el Señor quiera bendecir? Sí. Por eso dice la Escritura, por sobre todas las cosas, ponte tu escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. ¿Sabes qué es que tú te pongas el escudo de la fe? No quiere decir solamente que tú digas, yo creo en el Señor, yo creo en sus maravillas, perdón, yo creo que el Señor me bendice, yo creo que el Señor está aquí, yo creo que el Señor está con nosotros. No solamente esto es ponerte tu escudo de la fe. ¿Fe en qué debemos tener? ¿En qué debemos tener fe? Porque no es que tengamos fe en lo que sea. Debemos de tener fe en algo para que sea la fe bíblica donde tú te vas a poner ese escudo de la fe. Debemos tener fe, ¿sabes en qué? En la palabra del Señor. Porque la fe es que la certeza de lo que se espera, la convicción de qué, de lo que no se ve. Pero no debemos caer en el extremo de decir que fe, si fe es la convicción de lo que no se ve, pues entonces yo creo que allí yo tengo una silla. Pues yo lo creo, allí está una silla. Digo, hermano, ¿por qué no se sienta aquí en esta silla? Porque aquí está la silla. A ver, ¿quién cree que hay una silla aquí? Pues entonces no tiene fe. ¿Quién tiene fe? ¿Sí? ¿Por qué no se sienta aquí en esta silla? ¿Sabes por qué? Porque tu fe no está basada en lo que yo digo. Tu fe no está basada en mis visiones. Tu fe no está basada en mis revelaciones.
Tu fe no está basada en lo que yo pienso que así es. Tu fe está basada en la palabra de Dios. Y si yo digo que hay una silla allí, yo me estoy engañando. Porque yo estoy diciendo, es que el Señor me reveló que ahí hay una silla. No, mentira, mentira. ¿Sabes por qué? Porque la palabra de Dios no dice así. ¿Me explico? Nuestra fe está y debe estar basada en lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice una cosa, en eso debes de tener fe. Amén. Fe en lo que dice la palabra de Dios. Cuando tú ves la escritura y tú vives la palabra de Dios y tú pones fe, tú lo crees, tú lo recibes, entonces tú te estás poniendo el escudo de la fe. Y todas las mentiras que vengan del maligno, tú las vas a apagar. Todos los dardos del fuego del maligno, tú los vas a apagar. Amén. Yo quiero subrayar solamente que tu fe debe estar basada en que Dios es fiel. Si tú basas tu fe en la fidelidad de Dios, tú vas a tener una fe grande. Fíjate lo que dice 1 Corintios 1:9. Vamos a leer 8 citas, 8 escrituras. 1 Corintios 1:9. ¿Lo tienes? A ver, alguien que lea en voz alta, por favor, o voy a repartir las citas para hacerlo más activo. Amén. Hermano Sergio, 1 Corintios 1:9. Hermano Julio, si consigue una Biblia, 2 Corintios capítulo 1, 18 al 20. Marilú, por favor, 1 Tesalonicenses 5:24. Norma, 2 Tesalonicenses 3:3. Seidi, Hebreos 10:23. Frank, 1 de Pedro 4:19. Gina, 1 de Juan 1:9. Y Rosita, 1 de Corintios 10:13. Amén. ¿Estamos listos? Amén. Vamos a repetir cita por cita cuando las vayan leyendo. Primero, 1 Corintios 1:9. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión ¿con qué? Con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Debes ponerte tu escudo de la fe, creyendo que Dios es fiel, para que el Señor Jesucristo tenga comunión contigo. Para que tú digas, ¿quién me separará del amor de Dios? Nada puede separarnos del amor de Dios. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Y como dice la Escritura, mayor es el que está en nosotros. ¿Quién es el que está en ti? Que el que está en contra, el que está en el mundo. ¿Quién está en el mundo? ¿Quién está fuera de ti? Satanás, los demonios. Pero es mayor el que está en ti que el que está en contra de ti. Amén. 2 de Corintios 1, 18 al 20, por favor. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a vosotros no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí. Amén. ¿Es la segunda? 2 Corintios 1. Amén. Perdón. Adelante. Mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí y en él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Amén. El escudo de la fe lo tienes que colocar creyendo que Dios es fiel a sus promesas. El Señor no se puede volver atrás. Tú vas a estar firme en tu fe, número 1, si tú crees
que fuiste llamados a la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Para esto fuiste llamado. No fuiste llamado para ser profeta, no fuiste llamado para ser evangelista, para ser pastor. Quizá en tu vida ministerial el Señor te va a permitir de tiempo en tiempo que tú ejerzas algún don, algún ministerio, pero tú fuiste llamado principalmente para la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Así que cualquier circunstancia, cualquier hecho, tú debes decir, nada me puede separar del amor de Dios. Yo fui llamado por Dios y Dios es fiel para no volverse atrás de las promesas. Porque Él dijo sí y así va a ser. Amén. Y sus promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Número 3, 1 Tesalonicenses 5:24. Amén. Dice, fiel es el que ¿qué? El que os llama, el cual también ¿qué? Amén. ¿Qué va a hacer el Señor? ¿Quién es el que nos llamó? Dijo Jesucristo, no me elegisteis vosotros a mí, yo os he elegido a vosotros. ¿Quién te llamó? Jesús. Fiel es el que te llamó. Dice, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Qué crees que va a hacer el Señor? Si ves el versículo anterior, dice así: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a guardarnos, hermano. El Señor es fiel para guardarte, para guardarte. Si tú crees, si tú te pones el escudo de la fe, el Señor es fiel para guardarte. Segunda Tesalonicenses 3:3, por favor. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Amén. Fiel es para guardarte del mal. Hebreos 10:23. Mantengamos firme y efectuar la protección de nuestra esperanza, porque Fiel es el que ¿qué? El que prometió. ¿Esta cita cuál es? Hebreos 10:23. Déjeme leer también aquí Hebreos 11:11. Dice así: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de su edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Quién cree que es fiel Dios en sus promesas? Amén. Primera de Pedro 4:19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Amén. Fiel es para encomendarnos en el padecimiento. El Señor intercede por nosotros. Primera de Juan 1:9. Amén. Podemos confiar que Él es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién cree en esta fidelidad de Dios? Primera Corintios 10:13, por favor. Fiel es Dios para no dejar que tú seas tentado más de tus propias fuerzas. Vamos a ponernos de pie y la conclusión la hacemos así, en pie. Yo te invito que tú cierres tus ojos para tener comunión con el Señor. Y que tú coloques el escudo de la fe de sobre todas las partes de tu armadura. Y tú creas que el Señor está contigo. Que tú recibas esa verdad. Porque Él es fiel. Fuiste llamado en la fidelidad de Dios a la comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo. Tú fuiste llamado para tener comunión con Dios. Tú fuiste llamado
para creer a las promesas del Señor, para no volverte atrás. El Señor es fiel para guardarte sin caída. El Señor es fiel para afirmarte y para guardarnos del mal. El Señor es fiel en sus promesas. Lo que Él te prometió, el Señor es fiel para cumplirlo. El Señor es fiel para encomendarte en el padecimiento. El Señor es fiel para perdonar tus pecados y limpiarlos. El Señor es fiel para no dejar que seas tentado más allá de tus fuerzas. ¿Por qué no adoramos al Señor y le cantamos al Señor con todo nuestro ser y pasamos un tiempo en la presencia de Dios? Y en este tiempo nosotros vamos a poner nuestro escudo de la fe. Que usted crea. Dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que lo hay y que es galardonador de los que le buscan. Es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú.